Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos los recovecos del alma y las vueltas inesperadas que da la vida. Saben, cada día recibo mensajes de personas que sienten que el mundo se les viene encima por algo que pasó en sus relaciones. Y eso me hace pensar en cómo todos estamos conectados por esas emociones intensas. Imagínense por un momento, estás en tu cama, mirando el techo, y de repente te asalta esa duda que no te deja dormir. ¿Qué pasa cuando alguien que era importante simplemente desaparece? Es como si el tiempo se detuviera, ¿verdad? Pero aquí estamos, para desentrañar esos nudos, para mirar más allá de lo obvio y encontrar un poco de claridad en medio del caos. ¿Qué crees que decidió esa persona que se alejó de ti para olvidarte esta noche? Mira, en este tipo de situaciones, cuando alguien se ha distanciado con la intención de borrarte de su mente, pero de repente llega una noche en la que todo cambia. Lo que imagino que decidió es algo que le da un giro completo a su perspectiva. Probablemente resolvió que no puede seguir ignorando lo que siente, que esa distancia no ha funcionado como esperaba y que, en lugar de seguir huyendo, es momento de enfrentar la realidad. Piensa en ello. Después de semanas o meses de silencio, quizás se dio cuenta de que cada intento por olvidarte solo lo hacía recordarte más, como si cada recuerdo se clavara más profundo. Entonces, esta noche, en medio de la soledad, podría haber optado por intentar reconectarse de alguna manera sutil, como revisar tus redes sociales o incluso preparar un mensaje que no envía todavía, pero que marca un antes y un después. O tal vez decidió lo contrario, cerrar el capítulo definitivamente, pero no sin antes admitir para sí mismo que tú has sido importante. No es algo ligero, es una decisión que involucra replantearse su vida emocional, cuestionar por qué se alejó en primer lugar y aceptar que el olvido no es tan fácil como pensó. Podría haber pensado en los momentos buenos que compartieron, en las risas, en las confidencias, y eso lo impulsó a decidir que vale la pena intentarlo de nuevo, o al menos aclarar las cosas. Pero también hay una posibilidad de que su resolución sea más interna, como prometerse a sí mismo buscar ayuda para procesar sus emociones, o empezar un diario donde escribe sobre ti para liberarse. En fin, sea lo que sea, es algo que lo sacude desde adentro, que lo hace sentir vivo de nuevo, aunque con un toque de miedo por lo que viene. Y tú, mientras tanto, sientes esa energía en el aire, como si el universo te estuviera diciendo que las cosas no terminaron del todo. ¿Por qué piensas que se distanció justo cuando parecía que todo iba bien? Esta es una de esas preguntas que duelen, porque cuando todo fluye, de repente un muro se levanta y te deja preguntándote qué pasó. Creo que se distanció en ese momento preciso porque el miedo lo invadió como una ola inesperada. Justo cuando las cosas iban bien, empezó a sentir que se estaba involucrando demasiado, que perdía el control sobre sus emociones. Imagina que estaba disfrutando de la conexión, pero de pronto pensó en el riesgo de ser herido, en pasados dolores que no quiere repetir, y optó por retroceder antes de que fuera más profundo. No es que no valorara lo que tenían. Al contrario, quizás lo valoraba tanto que le asustaba perderlo por un error. A veces, las personas como él tienen patrones de comportamiento arraigados, como evitar el compromiso cuando las cosas se ponen serias, porque en su mente, si todo va bien, algo malo debe venir después. Podría ser por inseguridades personales, como sentir que no es lo suficientemente bueno para ti, o por presiones externas, como trabajo o familia que lo distraen y lo hacen priorizar otras cosas. Pero también hay un lado más oscuro. Tal vez notó que sus sentimientos crecían más rápido de lo que esperaba, y en lugar de comunicarlo, eligió el silencio como escudo. Recuerda esos momentos en los que reían juntos o cuando compartían sueños. Justo ahí, cuando la vulnerabilidad asomaba, él se replegó. No fue por falta de interés, sino por exceso de precaución,
como alguien que se aleja de un fuego hermoso porque teme quemarse. Y ahora, con el tiempo, esa distancia le ha mostrado que el vacío es peor que el riesgo. Pero en ese instante, parecía la única salida. ¿Te has preguntado si esa decisión fuerte que tomó tiene que ver contigo directamente? Claro que sí, y es natural que te lo preguntes, porque cuando alguien toma una resolución en la noche, después de haberse alejado, uno no puede evitar pensar que todo gira en torno a nosotras. En este caso, creo que sí tiene mucho que ver contigo, pero no de la forma obvia. No es solo sobre ti como persona, sino sobre lo que representas en su vida, el impacto que has dejado en su corazón. Tal vez decidió que no puede seguir fingiendo que te ha olvidado y que es hora de admitir que tú eres la pieza que falta en su puzzle emocional. Pero espera, no siempre es positivo. Podría ser que resolvió cortar cualquier lazo residual, como bloquearte en su mente de una vez por todas, porque verte o pensarte lo desestabiliza. Sin embargo, en el fondo, todo remite a ti, a cómo tu presencia o ausencia lo ha cambiado. Piensa en las noches anteriores, donde quizás evitó recordarte, pero esta vez algo hizo clic. Quizás un sueño, una canción o un recuerdo espontáneo que lo obligó a confrontar que su decisión inicial de alejarse no resolvió nada. Así que, directamente, sí, eres el centro de esa tormenta interna, la razón por la que no duerme tranquilo y por la que ahora busca un camino nuevo. ¿Cómo imaginas que se sintió al tomar esa resolución en la oscuridad de la noche? Imagino que se sintió como si un peso enorme se le quitara de los hombros, pero al mismo tiempo, con un nudo en el estómago que no se deshace fácilmente. En la oscuridad de la noche, cuando todo está quieto y solo quedan los pensamientos, probablemente experimentó una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio, porque por fin puso en palabras, aunque sea para sí mismo, lo que ha estado reprimiendo, y ansiedad por las consecuencias que eso trae. Podría haber sentido el corazón latiendo fuerte, como en una película de suspense, donde el protagonista decide cambiar su destino. Tal vez, lágrimas asomaron, no de tristeza pura, sino de esa catarsis que viene cuando aceptas la verdad. O quizás, una sonrisa nerviosa, pensando en lo tonto que fue al alejarse. La noche amplifica todo. El silencio hace que las emociones resuenen más. Así que seguramente se sintió vulnerable, expuesto ante sí mismo, cuestionando cada paso dado hasta ahora. Pero también hay un empoderamiento en eso, como si recuperara el control de su narrativa emocional. No fue fácil. Imagino que paseó por la habitación, miró fotos antiguas, o simplemente se quedó mirando el techo, sintiendo cómo el cuerpo se relaja después de la tensión acumulada. ¿Crees que esa persona realmente quería olvidarte? ¿O era solo una excusa para alejarse? No, no creo que realmente quisiera olvidarte de corazón. Más bien, parece que usó eso como una excusa conveniente para alejarse, para poner distancia sin tener que explicar el porqué profundo. A veces, la gente dice, quiero olvidarte, cuando en realidad lo que quieren es protegerse de sus propios sentimientos abrumadores. Él podría haber sentido que la conexión era demasiado intensa, que lo sacaba de su zona de confort, y en lugar de afrontarlo, optó por el retiro temporal bajo el pretexto del olvido. Pero el olvido verdadero no se busca así. Si de verdad quisiera borrarte, no estaría tomando decisiones fuertes esta noche. Era más una armadura, una forma de ganar tiempo para procesar, para ver si el tiempo curaba o empeoraba las cosas. Y mira, el tiempo ha revelado que no funcionó, porque si fuera genuino, no habría vuelta atrás en su mente. ¿Qué emociones crees que lo impulsaron a decidir algo tan drástico esta noche? Las emociones que lo impulsaron deben haber sido un torbellino, nostalgia por los buenos tiempos, arrepentimiento por el alejamiento, miedo a perderte para siempre y una dosis de esperanza que asoma tímidamente. Imagina que la soledad de la noche lo hizo sentir vacío, y eso lo empujó a cuestionar su elección inicial.
Tal vez celos, si imaginó que tú seguías adelante sin él, o culpa por no haber sido honesto. También podría ser amor reprimido que explota, haciendo que decida que no puede vivir con él. ¿Qué pasaría si? Emociones como la frustración consigo mismo, por no haber manejado mejor la situación, o la determinación de cambiar, de ser mejor. Todo eso se mezcla en un cóctel que lo lleva a la acción drástica, porque las emociones no resueltas no dejan dormir. ¿Te imaginas qué pensamientos le rondaban la cabeza antes de llegar a esa conclusión? Sí, me imagino un montón de pensamientos dando vueltas. Recuerdos de conversaciones profundas, de miradas que decían más que palabras, y luego el contraste con el silencio actual. Probablemente pensó en lo que podría haber sido si no se hubiera alejado, en los errores cometidos, en si tú sientes lo mismo. Dudas como, ¿y si la perdí para siempre? ¿O por qué fui tan cobarde? También reflexiones sobre su vida sin ti, notando que nada llena ese hueco. Pensamientos prácticos, como cómo acercarse de nuevo sin parecer desesperado, o si es mejor dejarlo ir. Todo eso en un loop mental que lo agota hasta que llega a la conclusión. ¿Por qué supones que eligió esta noche en particular para tomar esa decisión fuerte? Supongo que esta noche en particular fue porque algo la desencadenó. Quizás un aniversario sutil, una noticia que lo hizo pensar en ti, o simplemente el cansancio acumulado de días fingiendo normalidad. Las noches tienen esa magia, o maldición, de hacer que las defensas bajen, y tal vez hoy fue el punto de quiebre donde no pudo más con la represión. No fue al azar. El subconsciente elige momentos cuando la mente está lista, y esta noche, con la luna o el silencio, todo alineó para que decidiera. ¿Crees que esa distancia que puso era para protegerse a sí mismo o para no herirte más? Creo que era más para protegerse a sí mismo, porque a menudo la gente se aleja por miedo propio, no por altruismo. Si fuera por no herirte, habría comunicado mejor, pero el silencio sugiere que evitó su propia vulnerabilidad, aunque, en un rincón, podría haber pensado en ti, en no arrastrarte a su caos, pero primordialmente era autoprotección. ¿Cómo piensas que esa resolución cambiará las cosas entre ustedes a partir de ahora? Pienso que cambiará todo sutilmente al principio. Quizás un mensaje inesperado o un cambio en su energía que sientes a distancia. Podría abrir puertas a conversaciones pendientes o cerrarlas definitivamente si decide no actuar. Las cosas no serán iguales. Habrá más honestidad o un cierre real, dependiendo de la resolución. A largo plazo, podría fortalecer la conexión si es positiva, o liberarte si no lo es. ¿Te has detenido a pensar si esa decisión fue impulsiva o bien meditada? Me he detenido, y creo que fue bien meditada. No algo de un segundo, sino el resultado de noches previas rumiando. Aunque parezca impulsiva por ser de noche, probablemente llevaba días cocinándose en su mente, esperando el momento justo. ¿Qué recuerdos de ti crees que lo llevaron a decidir algo tan importante esta noche? Recuerdos como tu sonrisa que ilumina, las charlas hasta madrugada, o momentos de apoyo mutuo. Esos que lo hacen sentir cálido, pero también vulnerable, impulsándolo a decidir si quiere más de eso o no. ¿Imaginas que se arrepentirá de esa fuerte decisión que tomó para olvidarte? No, no imagino que se arrepienta. Si es fuerte, es porque necesitaba ese paso, y el arrepentimiento vendría si no lo tomara. Podría dudar al principio, pero a la larga lo verá como necesario. ¿Por qué crees que se alejó en primer lugar, si ahora toma una resolución así? Creo que se alejó por confusión interna, por no saber manejar sus sentimientos, y ahora la resolución muestra que el tiempo le dio claridad, revelando que el alejamiento fue un error temporal. ¿Crees que esa persona siente remordimiento por haberse distanciado de ti? Sí, siente remordimiento profundo, porque el silencio le ha pesado, y se da cuenta de que hirió sin necesidad,
deseando poder retroceder el tiempo. ¿Te has preguntado si esa resolución incluye intentar contactarte de nuevo? Mira, en el fondo de todo esto, sí que parece que esa resolución fuerte que tomó esta noche podría incluir, aunque sea de forma tímida o indirecta, la idea de volver a contactarte. No necesariamente un mensaje a las 3 de la mañana diciendo, te extraño, porque eso sería demasiado directo para alguien que se alejó tanto tiempo, pero sí algo más sutil, como darle vueltas a la cabeza sobre cómo acercarse sin parecer que está rompiendo su propio orgullo. Imagina que después de decidir lo que decidió, se quedó mirando el teléfono un rato largo, abriendo y cerrando la conversación antigua contigo, leyendo mensajes viejos que le sacaban una media sonrisa o un suspiro. Tal vez pensó en mandarte algo casual, tipo, vi algo que me hizo acordar de ti, o un meme que solían compartir, solo para romper el hielo sin exponerse demasiado. O quizás decidió esperar un poco más, pero ya plantó la semilla. Si no hago nada, la pierdo de verdad. Esa resolución no es solo interna, tiene un componente de acción futura, porque cuando alguien llega al punto de decidir algo drástico después de meses de silencio, suele ser porque el estancamiento ya no lo aguanta más. Podría ser que planee aparecer en un lugar donde sabe que estás, o que empiece a dar likes a tus historias después de tanto tiempo ignorándolas. No es un voy a llamarte ahora mismo, pero sí un no puedo seguir así. Algo tengo que mover. Y eso, amiga, cambia la energía entre ustedes, porque aunque no lo veas todavía, él ya cruzó una línea mental hacia ti. ¿Qué miedos crees que lo hicieron alejarse para tratar de olvidarte? Los miedos que lo empujaron a alejarse son los clásicos que atacan cuando alguien empieza a sentir algo real y profundo. Primero, el miedo al rechazo total. Imaginarse que si se abre más, tú le dices, no gracias, y ahí queda él destrozado. Luego, el miedo a repetir errores del pasado. Quizás tuvo relaciones donde se entregó mucho y terminó herido. Entonces pensó, mejor paro antes de que duela más. También está el miedo a la vulnerabilidad pura, ese terror a que veas sus lados oscuros, sus inseguridades, sus días malos, y decidas que no vale la pena. Otro miedo grande es al compromiso real. Cuando las cosas van bien, de repente aparece la voz interna diciendo, ¿y si esto se pone serio? ¿Y si tengo que cambiar cosas de mi vida por esto? Y no olvidemos el miedo al fracaso, al ¿qué dirán los demás? Si las cosas no funcionan y todos se enteran de que intentó y no pudo. Se alejó porque sentía que controlaba mejor la situación desde la distancia. Menos riesgo, menos exposición, menos posibilidad de que le rompan el corazón. Pero ahora, con el tiempo, esos mismos miedos se volvieron contra él, porque el vacío que dejó tu ausencia le dolió más que cualquier posible rechazo. Así que esta noche, al decidir fuerte, probablemente enfrentó esos miedos de frente, aunque sea solo en su cabeza, y se dio cuenta de que seguir huyendo era peor. ¿Crees que esta noche finalmente aceptó que no puede borrarte de su mente? Totalmente. Esta noche parece haber sido el momento en que se rindió ante la evidencia. No puede borrarte, por más que lo intente. Hasta ahora quizás se convencía a sí mismo con frases como, ya pasará, es solo nostalgia, con el tiempo se olvida todo. Pero algo cambió. Tal vez un recuerdo muy vívido lo golpeó de repente, o vio algo tuyo en redes que le removió todo, o simplemente el cansancio de fingir indiferencia lo agotó. Aceptar que no te puede olvidar es liberador y a la vez aterrador. Liberador porque deja de pelear contra algo imposible y aterrador porque implica que tiene que hacer algo al respecto. Imagino que se quedó quieto, respirando hondo, y pensó, basta, no voy a seguir mintiéndome. Esa aceptación no significa que todo se resuelva mágicamente, pero sí que deja de gastar energía en negarte. Ahora sabe que estás ahí, en su mente, en su corazón, y que el olvido
no es una opción real. Eso lo pone en una posición nueva, o actúa, o aprende a vivir con esa presencia constante tuya sin hacer nada, pero ya no puede fingir que no existe. ¿Imaginas que esa fuerte decisión es un paso hacia la reconciliación o el cierre definitivo? Aquí hay dos caminos muy claros que se abren con esa decisión, y creo que depende mucho de cómo él haya procesado todo este tiempo. Si la resolución es hacia la reconciliación, entonces esta noche fue como un ya no más excusas. Voy a intentarlo de verdad, reconociendo que la distancia solo empeoró las cosas y que prefiere arriesgarse a perderte por completo antes que seguir en este limbo. Sería un paso valiente, de alguien que maduró lo suficiente para admitir que se equivocó al alejarse. Pero si es hacia el cierre definitivo, entonces decidió, ok, no puedo olvidarte, pero tampoco puedo seguir así. Así que voy a soltar de una vez, aceptar que fuiste importante, pero ya no hay vuelta atrás. En ese caso, sería un cierre interno, como escribir una carta que nunca envía, o hacer un ritual simbólico para despedirse. Yo siento que inclina más hacia la reconciliación, porque las decisiones fuertes de noche suelen venir con esperanza oculta, no con resignación total. La resignación absoluta suele llegar de día, con luz, más fría. Esta noche huele a alguien que quiere recuperar algo, aunque le cueste admitirlo. ¿Por qué crees que tardó tanto en llegar a esa resolución después de alejarse? Tardó porque necesitaba tiempo para que el dolor de la ausencia le ganara a la comodidad del silencio. Al principio del alejamiento, probablemente se sintió aliviado. Menos drama, menos complicaciones. Puedo enfocarme en mí. Pero con los días, las semanas, los meses, esa tranquilidad se fue convirtiendo en vacío, en rutinas grises donde nada emocionaba igual. Tardó porque tuvo que pasar por etapas. Negación. No me afecta. Ira consigo mismo. ¿Por qué no lo manejé mejor? Tristeza profunda. La extraño más de lo que admito. Y finalmente, aceptación con acción. También tardó porque la vida le puso obstáculos. Trabajo intenso. Amigos que le decían, mejor así. O incluso, intentos fallidos de conocer a otras personas que solo le confirmaban que nadie llenaba tu lugar. Cada intento de seguir adelante sin ti lo hacía volver al punto de partida, hasta que esta noche, el acumulado explotó. No fue casualidad, fue el punto exacto donde el cuerpo y el alma dijeron, ya no más. ¿Te has preguntado qué lo motivó exactamente a decidir algo así esta noche? Lo que lo motivó exactamente fue una combinación de agotamiento emocional y un chispazo de claridad repentina. Quizás estaba solo en casa, con música de fondo que le recordaba a ti, o vio una foto antigua que apareció en el celular sin querer. O tal vez tuvo un día particularmente malo y se dio cuenta de que, en medio de todo el caos, lo único que realmente le importaba eras tú. La motivación viene de ese momento en que se miró al espejo y pensó, esto no es vida, estoy viviendo a medias. También pudo ser un sueño vívido donde apareciste, o una conversación con alguien que le preguntó, ¿y esa persona que mencionabas antes? Cualquier cosa pequeña que actuó como detonante, pero el combustible real era la acumulación de meses sintiendo tu ausencia como un hueco que no se tapa con nada. Esta noche, la motivación fue pura supervivencia emocional. O resuelvo esto de una vez, o sigo muriendo en vida. ¿Crees que esa persona ha estado luchando internamente desde que se alejó? Sí, ha estado en una lucha constante, de esas que no se ven desde afuera, pero que por dentro desgastan muchísimo. Desde el día 1 del alejamiento tuvo batallas diarias. Querer escribirte y borrarlo, ver tus historias y cerrar la app rápido. Recordar algo gracioso que dijiste y sonreír solo para después ponerse triste. Luchó contra la culpa por haberte dejado sin explicaciones claras, contra el orgullo que le impedía dar el primer paso, contra el miedo a que ya no sintieras nada. Cada vez que intentaba olvidarte, algo lo traía de vuelta. Una canción, un lugar, un olor. Esa lucha interna es agotadora, porque es pelear contra uno mismo,
y nadie gana esas batallas para siempre. Esta noche, probablemente, fue cuando dijo, ya no peleo más, o acepto lo que siento, o me rindo del todo. ¿Cómo piensas que se ve el futuro para ti después de esa decisión que tomó? El futuro para ti, después de esa decisión, se ve con más movimiento, con menos estancamiento. Si su resolución es hacia adelante contigo, entonces podrías notar señales pronto, un mensaje, un cambio en su actitud, una energía diferente que sientes aunque no haya contacto directo. Las cosas podrían empezar a fluir de nuevo, quizás más maduras, con más honestidad porque él ya pasó por el fuego de la distancia. Si es cierre, entonces el futuro para ti es liberación, menos espera, menos dudas, más espacio para alguien nuevo o para ti misma. En cualquier caso, ya no estás en ese limbo eterno. Hay un antes y un después de esta noche. Tu energía se va a sentir más ligera con el tiempo, porque el universo responde cuando alguien decide algo fuerte del otro lado. Prepárate para sorpresas, pero también para paz, porque esta decisión, sea cual sea, rompe el estancamiento. ¿Imaginas que esa resolución fuerte involucra cambios en su comportamiento hacia ti? Claro que sí. Una resolución tan fuerte no se queda solo en pensamientos. Inevitablemente trae cambios en cómo actúa hacia ti, aunque al principio sean pequeños. Si decidió reconectar, podrías ver que empieza a aparecer más. Responde stories, pone reacciones, o incluso inicia conversaciones casuales para tantear el terreno. Si es cierre, entonces su comportamiento cambiará hacia la indiferencia total, como dejar de mirar tus cosas, borrar fotos o simplemente desaparecer más profundo. Pero en ambos casos, ya no será el mismo de antes. Habrá más intención detrás de sus acciones o inacciones. Imagino que se va a volver más consciente de lo que hace o deja de hacer respecto a ti, porque ya no quiere seguir en automático. Esos cambios podrían ser sutiles al principio, pero los vas a notar en tu intuición. ¿Por qué crees que eligió olvidarte como excusa para su distancia inicial? Eligió olvidarte como excusa porque era la forma más fácil de justificarse ante sí mismo y ante los demás, sin tener que explicar lo complicado que era realmente su interior. Decir, necesito olvidarte, suena noble, maduro, como si estuviera protegiendo a ambos, cuando en verdad era una cortina de humo para no admitir, tengo miedo, no sé manejar esto, me siento abrumado. Era una excusa perfecta porque le permitía alejarse sin confrontar sus emociones de frente, y al mismo tiempo le daba una narrativa que podía contar si alguien preguntaba, estoy intentando superarla. Pero el problema es que nunca fue real. Era solo palabras para calmar la ansiedad del momento. Ahora que el tiempo pasó y ve que no funcionó, esa excusa se le cayó, y por eso tuvo que tomar una decisión más honesta esta noche. ¿Te preguntas si esa decisión de esta noche es positiva o negativa para ambos? Me pregunto, y creo que en el fondo es positiva para ambos, aunque duela al principio. Si es positiva, trae movimiento, claridad, posibilidad de sanar juntos o por separado, pero con paz. Negativa sería si solo genera más confusión o dolor innecesario, pero no siento esa vibra. Las decisiones fuertes de noche suelen venir con una intención de crecimiento, no de destrucción. Para ti, positiva porque sales del limbo. Para él, positiva porque deja de vivir a medias. Claro, puede haber tropiezos, pero el estancamiento era lo verdaderamente negativo. Esta resolución mueve la energía, y moverla casi siempre es mejor que quedarte quieta en el sufrimiento. ¿Crees que siente alivio ahora que ha tomado esa fuerte resolución? Sí, siente un alivio enorme, de esos que se sienten en el cuerpo. Los hombros se relajan, la respiración se hace más profunda, como si hubiera soltado una mochila pesada que llevaba meses cargando. Aunque haya miedo mezclado, el simple hecho de decidir algo concreto después de tanto dudar le da paz temporal.
Es como cuando llevas una espina clavada y por fin te la sacas. Duele un segundo, pero después viene la liberación. Seguro que esta noche, después de decidir, se durmió más tranquilo que en mucho tiempo, aunque con el corazón acelerado por lo que viene. Ese alivio no borra todo, pero sí le permite respirar de nuevo sin esa opresión constante. ¿Cómo supones que esa persona lidiará con las consecuencias de su decisión? Lidiará paso a paso, con altibajos. Al principio, con euforia o ansiedad, dependiendo de si la decisión es hacia ti o lejos. Luego vendrán dudas. ¿Hice bien? ¿Y si me arrepiento? Tendrá que manejar la impaciencia si quiere contactarte y no sabe cómo, o la tristeza si decide cerrar. Probablemente hable con amigos cercanos, escriba en un cuaderno, haga deporte para canalizar, o simplemente pase días pensando en voz alta solo. Lidiará siendo más honesto consigo mismo, porque ya no puede esconderse detrás de excusas. Con el tiempo, se volverá más fuerte, porque tomar esa decisión ya fue un acto de valentía. ¿Imaginas que esa noche revivió momentos compartidos antes de decidir? Totalmente. Imagino que esa noche fue un desfile de recuerdos. La primera vez que se vieron, una risa loca juntos, un abrazo que duró más de lo normal, conversaciones profundas a medianoche, viajes improvisados o simplemente esos ratos cotidianos que ahora parecen oro. Revivió todo eso como si estuviera viendo una película de su propia vida y cada escena le dolía y le alegraba al mismo tiempo. Esos momentos fueron el combustible. Le recordaron por qué vales la pena o por qué duele tanto no tenerte. Sin revivirlos, no habría llegado a decidir nada fuerte. Fueron ellos los que lo empujaron a decir, basta de fingir que no importas. ¿Por qué piensas que se alejó si ahora toma una decisión que podría cambiar todo? Pienso que se alejó porque en ese momento sentía que no tenía el control de la situación, que las emociones lo estaban sobrepasando y que si seguía cerca, iba a terminar haciendo algo de lo que se arrepentiría, o peor, que te haría daño sin querer. Era como si tuviera un incendio interno y pensó que alejándose apagaría las llamas, cuando en realidad solo las estaba conteniendo. Se alejó por pánico puro, pánico a enamorarse de verdad, pánico a que las cosas se pusieran serias y tuviera que enfrentar sus propios demonios, pánico a que tú vieras lo imperfecto que es y decidieras irte primero. Pero ahora, con el tiempo y la distancia, se dio cuenta de que el fuego no se apagó, sino que se hizo más intenso en su ausencia. Tomar una decisión fuerte esta noche significa que ya no puede seguir ignorando esa verdad. Alejarse no resolvió nada, solo lo dejó más solo y más consciente de lo que perdió. Por eso, la decisión de ahora puede cambiarlo todo, porque viene después de haber probado el ¿qué pasa si no estás? Y haber descubierto que no le gusta para nada. Se alejó por miedo, pero decide ahora por claridad. El contraste entre esos dos momentos es brutal, y por eso siento que esta resolución tiene mucho más peso que el alejamiento inicial. ¿Te has preguntado si esa resolución es sobre volver o dejar ir para siempre? Me he preguntado mucho, y mi intuición me dice que esta resolución tira más hacia volver, aunque con muchísimas dudas y pasos cautelosos. Si fuera solo dejar ir para siempre, la decisión habría sido más fría, más resignada, como, ya está, punto final, sigo mi camino. Pero las decisiones fuertes que se toman en la noche, después de tanto tiempo de silencio, suelen llevar un hilo de esperanza escondido, un ¿y si todavía hay chance? Imagino que se debatió muchísimo, una parte de él queriendo cerrar el capítulo para no sufrir más, y otra parte gritando que no puede vivir sin saber qué habría pasado si lo intentaba de verdad. Creo que ganó la parte que quiere volver, pero no de forma impulsiva. Va a ser algo medido, quizás empezando con señales pequeñas para ver cómo respondes tú. No es un vuelvo corriendo mañana, sino un voy a intentarlo despacio, pero voy a intentarlo. Si fuera cierre total, no habría necesitado una resolución tan fuerte. El cierre total llega cuando uno se cansa de pelear
y aquí parece que está cansado de no pelear. ¿Crees que esa fuerte decisión fue influida por consejos de amigos o familia? Es posible que sí, aunque no del todo. Quizás habló con algún amigo cercano en estos días, alguien que le dijo: «Tío, estás fatal. ¿Por qué no haces algo de una vez?». O una amiga que le soltó: «Si tanto piensas en ella, ¿por qué no le escribes y ya?». Esas conversaciones externas a veces actúan como espejo, te hacen ver lo que tú solo no quieres admitir. Pero no creo que la decisión viniera solo de afuera. Los consejos pueden empujar, pero la resolución fuerte tiene que nacer de adentro. Probablemente oyó opiniones variadas, unos diciéndole: «Supérala ya», otros: «Ve por ella si te importa tanto». Y él, en su lucha interna, filtró todo eso hasta quedarse con lo que realmente sentía. Familia quizás le dijo: «Concéntrate en ti». Pero al final, esta noche fue él solo consigo mismo, sin nadie más opinando en tiempo real. Los consejos pudieron sembrar semillas, pero la decisión de regarlas o no fue totalmente suya. ¿Cómo imaginas que se siente emocionalmente después de tomar esa resolución? Después de tomarla, se siente como si hubiera cruzado un puente que llevaba meses mirando desde lejos, aliviado porque ya no está paralizado, pero con las piernas temblando por lo que hay del otro lado. Emocionalmente es una montaña rusa condensada en minutos. Euforia por haber sido valiente, miedo a que no funcione, nostalgia por lo que tuvieron, esperanza por lo que podría ser, y un cansancio profundo de tanto rumiar. Imagino que se quedó un rato en silencio, quizás con los ojos cerrados, sintiendo cómo el pecho se expande porque por fin soltó lo que tenía atragantado. Puede que haya llorado un poco, no de tristeza pura, sino de esa liberación que viene cuando dejas de resistirte. También hay una especie de orgullo interno. Lo hice. Por fin decidí algo. Pero mezclado con inseguridad. ¿Y ahora qué? Es un cóctel intenso, pero en general, más liviano que antes. Ya no lleva el peso de la indecisión eterna. ¿Supones que esa persona ha estado pensando en ti todo este tiempo a pesar de la distancia? Por supuesto que sí. Ha estado pensando en ti constantemente, aunque intentara disfrazarlo de otra cosa. La distancia física no borra la mental. Al contrario, muchas veces la amplifica. Cada vez que veía algo que le recordaba a ti, una canción, un lugar, una frase que solías decir, el pensamiento volvía como un boomerang. Probablemente se sorprendía a sí mismo sonriendo solo al recordar algo tuyo y luego se regañaba. «No, tienes que olvidarla». Pero no podía. Pensaba en ti en los momentos más random. Al despertar, al acostarse, en el tráfico, en el gimnasio. Incluso cuando intentaba distraerse con otras personas o actividades, comparaba todo contigo sin querer. Esta noche fue el clímax de ese pensamiento constante. Ya no era un «a veces pienso en ella», sino un «no dejo de pensar en ella y ya no aguanto más». La distancia sirvió para que se diera cuenta de cuánto ocupa su mente, no para vaciarla. ¿Por qué crees que esta noche fue el momento clave para su decisión? Esta noche fue clave porque se juntaron demasiadas cosas al mismo tiempo. El cansancio acumulado de meses fingiendo que todo estaba bien, un desencadenante puntual. Quizás algo que vio o sintió hoy que le pegó fuerte. La luna o el ambiente de la noche que baja las defensas. Y sobre todo, el punto en que el cuerpo y la mente dijeron «basta». No fue algo planeado con calendario, fue orgánico, como cuando una olla a presión finalmente suelta vapor porque ya no aguanta más. Esta noche específica, porque el subconsciente eligió el momento en que estaba lo suficientemente vulnerable y lo suficientemente harto como para no seguir postergando. Quizás el día de hoy tuvo un detalle que lo hizo extrañarte más. Un cumpleaños de alguien en común, una fecha que marcaba algo entre ustedes, o simplemente un día gris que lo dejó sin excusas para distraerse. El universo puso las piezas justas para que esta noche fuera la de la decisión. ¿Te preguntas qué pasaría si supieras exactamente qué decidió esa persona? Me lo pregunto todo el tiempo,
porque si supiéramos con exactitud qué decidió, cambiaría toda la perspectiva. Si supiéramos que decidió intentar volver, podrías prepararte emocionalmente para recibirlo, o decidir si quieres abrir esa puerta. Si supiéramos que decidió cerrar para siempre, podrías empezar el duelo real y soltar la esperanza que te tiene atada. Saberlo exactamente quitaría esta incertidumbre que te come por dentro, pero también quitaría la magia del proceso. A veces el no saber es lo que nos obliga a crecer, a mirar hacia adentro. Si lo supieras, quizás sentirías alivio inmediato, o quizás más miedo, dependiendo de qué fuera. Pero lo que sí sé es que, sea lo que sea, ya no estás en el mismo lugar de antes. Esa decisión, aunque no la conozcas aún, ya está moviendo cosas en el plano energético. ¿Crees que esa resolución fuerte es un signo de madurez o de cobardía? Es un signo claro de madurez, porque tomar una resolución fuerte después de tanto tiempo huyendo requiere coraje real. La cobardía fue el alejamiento inicial, el esconderse detrás del silencio y las excusas. Pero esta noche, decidir algo concreto, sea volver, sea soltar de verdad, es madurar. Enfrentar lo que se evitó, asumir responsabilidad por los sentimientos propios y elegir un camino en lugar de quedarse en el limbo. Madurez no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo. Aquí hay alguien que por fin dejó de victimizarse con su propia confusión y dijo: yo decido. Eso es crecimiento, aunque venga tarde. La cobardía habría sido seguir igual, callado, sin mover un dedo. Esta resolución, por fuerte que sea, huele a alguien que está empezando a ser adulto emocionalmente. ¿Imaginas que se arrepiente de haberse alejado para intentar olvidarte? Sí, se arrepiente bastante, y ese arrepentimiento es parte de lo que lo llevó a decidir esta noche. Se arrepiente de no haber hablado claro cuando tuvo chance, de haber elegido el silencio en lugar de la honestidad, de haberte dejado con dudas cuando podría haber dado explicaciones. Se arrepiente de los días, semanas, meses que perdió, pensando que la distancia iba a solucionar algo, cuando solo acumuló más dolor para los dos. Imagino que se dice a sí mismo cosas como: «¡Qué idiota fui! ¿Por qué no lo valoré cuando lo tenía? Si hubiera sabido que iba a doler tanto». Ese arrepentimiento no es solo culpa, es aprendizaje. Le duele mirar atrás y ver que pudo haber manejado todo diferente, pero también lo impulsa a no repetir el mismo error ahora. El arrepentimiento es el motor de muchas resoluciones fuertes. ¿Cómo piensas que esa decisión impactará en tu propia vida a corto plazo? A corto plazo, va a impactar soltando mucha de la tensión que llevabas acumulada. Aunque no sepas exactamente qué decidió, tu intuición ya siente que algo cambió del otro lado, y eso te va a dar más paz, o al menos más claridad interna. Podrías notar que duermes mejor algunas noches, que piensas menos en ¿qué estará haciendo?, o que de repente te dan ganas de hacer cosas por ti misma que habías pospuesto. Si la decisión es hacia reconectar, quizás pronto lleguen señales que te remuevan todo otra vez, pero con más conciencia. Si es cierre, sentirás un vacío al principio, pero también una liberación que te permitirá enfocarte en otras áreas de tu vida. En cualquier caso, el impacto es que sales del modo espera eterna. Tu energía deja de estar enganchada en un quizás y empieza a moverse hacia adelante, aunque sea poquito a poco. ¿Supones que esa persona siente nostalgia por lo que tenían antes de alejarse? La nostalgia la siente a raudales, es como una corriente subterránea que nunca se detuvo. Nostalgia por las risas fáciles, por cómo se sentía ligero cuando estaba contigo, por las noches hablando de todo y nada, por los planes que hacían sin pensar en el mañana. Esa nostalgia aparece en oleadas, cuando escucha una canción que era de ustedes, cuando pasa por un lugar donde estuvieron juntos, cuando ve algo que te habría gustado. Antes de alejarse quizás, no la valoraba tanto, pero ahora cada recuerdo le pega como un puñetazo suave. Esa nostalgia
Es la que no lo deja olvidar del todo, la que lo hace cuestionarse, ¿por qué carajo me fui si se sentía tan bien? Y esta noche, seguro que fue uno de esos recuerdos los que lo empujaron a decidir algo, porque la nostalgia duele, pero también recuerda que lo que tenían valía la pena. ¿Por qué crees que tomó esa resolución en la quietud de la noche? La tomó en la quietud de la noche porque es cuando caen todas las máscaras. De día hay ruido, distracciones, obligaciones que te mantienen ocupado y evitas pensar profundo. Pero de noche, cuando todo se apaga, solo quedas tú con tus pensamientos, sin escapatoria. La quietud amplifica las emociones, hace que lo reprimido salga a flote sin filtros. En esa oscuridad y silencio, no hay forma de mentirse más. El corazón habla más claro. Probablemente estaba acostado, mirando el techo, y de repente, todo el peso de meses se le vino encima de golpe. La noche es el momento de las verdades incómodas, de las decisiones que de día parecen demasiado grandes, pero que en la penumbra se sienten inevitables. Por eso fue ahí, porque la quietud no le dejó más opción que escuchar lo que realmente quería. ¿Te has preguntado si esa decisión fuerte es el resultado de una reflexión profunda? Sí, definitivamente es el resultado de una reflexión profunda, de esas que no se hacen en 5 minutos, ni en un arrebato. Esta persona ha estado rumiando durante meses, dando vueltas en la cabeza a lo mismo una y otra vez. ¿Qué sintió cuando estaba contigo? ¿Por qué se fue? Si valió la pena el precio de la distancia, si el vacío que dejó tu ausencia es peor que el miedo que sentía antes. No fue una decisión que surgió de la nada esta noche. Fue el punto culminante de muchas noches previas en las que se cuestionaba todo. Probablemente se hizo preguntas duras. ¿Realmente quiero seguir viviendo así? ¿Qué gano si sigo callado? ¿Y si nunca más tengo algo como lo que tenía con ella? Esa reflexión profunda implica haber mirado de frente sus propios patrones, sus errores, sus miedos más arraigados. No es solo la extraño, es entiendo por qué la extraño, entiendo que falló, entiendo que puedo hacer diferente. Cuando alguien llega a ese nivel de introspección, la decisión que toma ya no es superficial. Lleva peso, lleva madurez acumulada, lleva la huella de haber tocado fondo emocionalmente y decidido subir de nuevo. Esta noche solo fue el momento en que todo ese trabajo interno se cristalizó en una resolución concreta, como cuando las piezas de un rompecabezas por fin encajan después de meses moviéndolas. ¿Imaginas que ha estado evitando pensar en ti hasta esta noche? No, no ha estado evitando pensar en ti. Más bien, ha estado intentando no pensar en ti y fallando estrepitosamente todo este tiempo. Evitar de verdad sería haber borrado fotos, bloqueado números, cambiado rutinas para no cruzarse con nada que le recordara a ti, y aún así, algo se colaba. Pero lo que hizo fue un intento constante de distracción, trabajo extra, salidas con amigos, series interminables, incluso flirteos superficiales con otras personas, todo para tapar el hueco. Sin embargo, cada vez que bajaba la guardia, un momento solo en el coche, al acostarse, al ver algo en redes, ahí estabas tú colándote sin permiso. Esta noche no fue que de repente dejó de evitarlo, fue que ya no pudo más con el esfuerzo de evitarlo. El cansancio de mantener esa barrera se volvió insostenible y por fin permitió que los pensamientos fluyeran sin censura. Imagino que antes de decidir, dejó de luchar contra los recuerdos y los dejó llegar todos juntos, como una avalancha que arrasa con todo lo que había construido para protegerse. No evitó hasta esta noche. Evitó mal, a medias, y esta noche fue cuando se rindió ante lo inevitable. ¿Cómo supones que cambiará su actitud hacia ti después de esta decisión? Su actitud va a cambiar de forma notable, aunque no necesariamente de golpe y de manera obvia para todos. Si la resolución es hacia reconectar,
Su actitud se volverá más abierta, más presente. Empezará a aparecer en tu radar de formas sutiles al principio. Un like después de meses, un comentario casual, una historia que parece dirigida a ti. Será alguien que ya no huye de la posibilidad de contacto. Al contrario, buscará excusas para que ocurra. Si es cierre, su actitud será de distancia respetuosa pero firme. Dejará de mirar tus cosas. Dejará de reaccionar internamente a lo que publicas. Se enfocará en su vida sin esa sombra tuya constante. En ambos casos, ya no será el mismo de antes. Habrá una intención clara detrás de lo que hace o deja de hacer. No volverá a ser el que se esconde. Será alguien que eligió un camino y actúa en consecuencia. Podrías notar que su energía se siente diferente, más decidida, menos evasiva. Ese cambio de actitud no es solo hacia ti, es hacia sí mismo también, porque decidió dejar de ser el que se traiciona con la indecisión. ¿Piensas que se alejó porque no podía manejar sus sentimientos por ti? Exactamente. Se alejó porque sus sentimientos por ti se volvieron demasiado grandes, demasiado intensos, y él no sabía qué hacer con ellos. Cuando algo te gusta tanto, te asusta perder el control, y él sintió que si seguía cerca, iba a terminar expuesto, vulnerable, dependiente quizás. No podía manejar la mezcla de ilusión, miedo, deseo, inseguridad que le generabas. Era como si su corazón latiera a 1000 y su cabeza le dijera, frena, esto es peligroso. En lugar de aprender a manejar esa intensidad, hablando, pidiendo tiempo, siendo honesto, optó por la salida más fácil, poner distancia física y emocional para bajar el volumen de todo eso. Pero claro, la distancia no apaga sentimientos, los congela, y cuando se descongelan, duelen más. Se alejó porque no tenía herramientas emocionales para lidiar con lo que sentía, no porque no sintiera nada. Ahora, esta resolución fuerte muestra que quizás ha desarrollado algunas de esas herramientas, o al menos que ya no quiere seguir huyendo de ellas. ¿Te preguntas si esa resolución es para proteger su corazón o el tuyo? Me lo pregunto, y creo que es una mezcla de las dos cosas, pero con más peso en proteger su propio corazón. Al principio del alejamiento, quizás pensó que se alejaba para no herirte más, para no arrastrarte a su confusión, pero en el fondo era autoprotección pura. No quería sentir el dolor de un posible rechazo. No quería arriesgarse a que las cosas salieran mal y quedara destrozado otra vez. Esta resolución de ahora sigue teniendo ese componente egoísta, o de autocuidado, llámalo como quieras. Decide algo para dejar de sufrir él, para no seguir en ese limbo que lo estaba matando por dentro. Pero también hay un matiz de protegerte a ti. Si decide volver, es porque quiere hacerlo bien esta vez, sin juegos ni medias tintas. Si decide soltar, es para que tú no sigas esperando algo que no va a llegar. En cualquier caso, la prioridad número 1 es su paz interna, pero la tuya viene en un segundo lugar muy cercano. No es altruismo total, pero tampoco egoísmo puro. Es alguien que por fin entiende que para cuidar a otro primero, tiene que cuidarse a sí mismo. ¿Crees que esta noche finalmente confrontó la realidad de no poder olvidarte? Sí. Esta noche fue el enfrentamiento directo con esa realidad que había estado esquivando. No te puede olvidar. Y punto. Hasta ahora quizás se decía, con más tiempo lo lograré. Es solo una fase. Ya pasará. Pero esta noche, la realidad le dio un golpe en la cara. El tiempo pasó. Y tú seguías ahí, ocupando el mismo espacio en su mente y en su pecho. Confrontar eso no es fácil. Implica admitir derrota ante el olvido, aceptar que algunos vínculos no se rompen tan fácil. Imagino que se quedó quieto, respirando hondo, y pensó, ok, no voy a olvidarla. ¿Y ahora qué? Ese momento de confrontación es doloroso pero poderoso, porque deja de vivir en la ilusión y empieza a vivir en la verdad. Ya no hay más mentiras que contarse. Hay hechos. Te recuerda, te extraña, le importas.
Y a partir de ahí, todo lo que decida tiene más honestidad, más peso real. ¿Imaginas qué palabras usaría para explicarte esa fuerte decisión? Si algún día te explicara esa decisión, creo que usaría palabras muy honestas, sin adornos, porque ya no le queda energía para rodeos. Algo como: me alejé porque me dio pánico lo mucho que me importabas, porque no sabía manejar lo que sentía, y pensé que si me iba todo se calmaría. Pero no fue así. Estos meses han sido un infierno callado, pensando en ti todo el tiempo, dándome cuenta de que huir no sirve de nada. Esta noche decidí que ya no quiero seguir así. O intento arreglarlo contigo, o acepto que tengo que soltar de verdad. Pero ya no más silencio, no más mentiras a mí mismo. Serían palabras cargadas de arrepentimiento, pero también de esperanza si quiere volver. O si es cierre. Decidí que no puedo seguir aferrándome a algo que ya no existe. Me alejé para olvidarte y no pude. Pero ahora entiendo que tengo que dejar ir para que los dos podamos seguir. En cualquier caso, serían palabras que vienen del alma, sin filtros, porque ya pasó por el filtro del tiempo y del dolor. ¿Por qué supones que la distancia no funcionó para borrarte de su mente? La distancia no funcionó porque los sentimientos verdaderos no se borran con kilómetros ni con silencio. Se esconden, se congelan, pero cuando hay conexión real, siempre encuentran la forma de volver. No funcionó porque tú dejaste una huella profunda. No eras solo alguien más. Eras alguien con quien se sentía visto, entendido, vivo, de una forma que no encontraba en otros lados. Cada intento de olvidarte, salir con gente, enfocarse en trabajo, viajar, solo le recordaba más lo que extrañaba de ti específicamente. La distancia física agranda la emocional. En lugar de diluirte, te hizo más nítida en su memoria. No funcionó, porque el corazón no obedece órdenes. No entiende de tienes que olvidarla. Y cuando algo no se resuelve, sigue pidiendo atención hasta que lo enfrentas. Por eso, esta noche explotó todo. La distancia demostró ser inútil contra lo que realmente sentía. ¿Te has preguntado si esa decisión fuerte es un paso hacia la libertad emocional? Sí, es un paso enorme hacia la libertad emocional, sea cual sea el rumbo que tome. Si decide intentar volver, es libertad, porque deja de vivir con el miedo que lo paralizaba y se atreve a arriesgarse por algo que valora. Si decide soltar definitivamente, es libertad, porque se libera del ciclo de nostalgia, culpa, y espera que lo tenía atrapado. En ambos casos, rompe las cadenas de la indecisión, del y si, del limbo eterno. Tomar una decisión fuerte después de tanto tiempo huyendo es reclamar su poder emocional, dejar de ser víctima de sus propios sentimientos y empezar a dirigirlos. Es libertad porque ya no vive a medias, vive entero, con todo lo que implica: dolor, esperanza, riesgo, pero auténtico. Para ti también representa libertad, porque sales de la incertidumbre y puedes empezar a construir tu propio camino sin esa sombra constante. ¿Crees que siente culpa por haberse alejado sin explicaciones? Siente culpa, y mucha, porque sabe que te dejó en un mar de dudas sin un solo remo para navegar. Se siente culpable por el silencio que te impuso, por no haber tenido el valor de decirte: tengo miedo, necesito tiempo, no sé qué me pasa. Esa culpa lo ha estado carcomiendo por dentro. Cada vez que pensaba en ti, se preguntaba: ¿cómo estará ella? ¿Me odiará? ¿Seguirá esperando? La culpa es parte de lo que lo mantuvo despierto tantas noches, parte de lo que hizo que esta resolución fuera tan fuerte. No es solo arrepentimiento por haber perdido algo bueno, es culpa por haberte herido con su cobardía. Y esa culpa, aunque duela, es buena señal. Significa que le importas lo suficiente como para sentir el peso de sus acciones. Si decide contactarte, probablemente empiece pidiendo perdón por eso precisamente. ¿Cómo piensas que se desarrollará la situación ahora que ha decidido algo? Ahora que decidió algo,
la situación va a empezar a moverse, aunque no de forma lineal ni rápida. Al principio, podría haber un periodo de observación, él tanteando el terreno, viendo si hay apertura de tu parte, mandando señales pequeñas para medir. Si respondes positivamente, podría escalar a conversaciones más profundas, a encuentros, a intentar reconstruir desde cero pero con más conciencia. Si no hay respuesta, o si decides protegerte, entonces podría optar por el cierre real, respetando tu espacio. En cualquier caso, ya no hay estancamiento, hay flujo. Podrían pasar semanas de tensión, de mensajes que no se envían, de energías que se cruzan sin tocarse, pero el movimiento está ahí. Con el tiempo, se definirá, o reconexión con bases más sólidas, o despedida definitiva con paz. Lo que sea que pase, será más auténtico que el silencio anterior, porque viene de una decisión tomada con todas las letras. ¿Imaginas que esa resolución involucra un intento de reconexión sutil? Sí, imagino que sí, involucra un intento de reconexión sutil, porque las decisiones fuertes rara vez se quedan en el plano mental cuando hay sentimientos de por medio. No va a ser un bombardeo de mensajes ni una declaración dramática. Será algo discreto, casi probando el agua. Un «Hola, ¿cómo estás?», después de meses, o reaccionar a una historia tuya por primera vez en mucho tiempo, o incluso aparecer en un lugar donde sabe que puedes estar sin que parezca casual del todo. Esa sutileza viene del miedo residual. No quiere exponerse demasiado por si le cierras la puerta, pero tampoco quiere seguir sin hacer nada. La reconexión sutil le permite ver tu reacción sin jugarse todo de una. Si ve luz verde, irá escalando. Si ve muro, retrocederá con dignidad. Pero el intento está ahí, porque una resolución tan fuerte no se conforma con pensamientos. Busca acción, aunque sea pequeñita al principio. ¿Por qué crees que eligió esta noche para resolver sus conflictos internos? Eligió esta noche porque fue cuando todos los conflictos internos llegaron a su punto máximo de saturación. Llevaba meses acumulando tensión, culpa, nostalgia, miedo, esperanza, frustración. Esta noche específica fue la gota que colmó el vaso. Quizás un detalle mínimo, una canción, un recuerdo repentino, un día particularmente solitario, hizo que todo se desbordara. La noche tiene esa cualidad de desnudar las cosas, sin distracciones, sin excusas, solo tú y tus demonios. Eligió esta noche porque su cuerpo y su alma ya no aguantaban más el peso de no decidir. Fue el momento en que el conflicto dejó de ser soportable y pasó a ser intolerable. No fue planeado, fue inevitable. El universo o el subconsciente, o como quieras llamarlo, alineó las condiciones para que esta noche fuera la de la resolución. ¿Te preguntas qué emociones lo invadieron al tomar esa decisión sobre ti? Las emociones que lo invadieron fueron intensas y contradictorias. Alivio inmenso por fin ponerle nombre a lo que sentía, miedo puro a las consecuencias de lo que había decidido, una oleada de amor o cariño que había estado reprimido, tristeza por el tiempo perdido, esperanza tímida de que todavía pudiera arreglarse algo, y una especie de paz extraña que viene cuando dejas de pelear contra ti mismo. Imagino que sintió el corazón acelerado, las manos frías o calientes, quizás un nudo en la garganta. Hubo lágrimas, o ganas de llorar, no necesariamente de dolor, sino de catarsis. También sintió empoderamiento. Por fin hice algo. Y vulnerabilidad total. Ahora sí, estoy expuesto. Fue una invasión emocional completa, de las que te dejan temblando pero vivo de verdad. ¿Crees que esa persona ha cambiado desde que se alejó para olvidarte? Sí, ha cambiado bastante, aunque no lo parezca desde afuera. El alejamiento y el fracaso del olvido lo obligaron a mirarse de frente. Tuvo que reconocer sus miedos, sus patrones de evasión, su incapacidad para comunicar cuando más importaba. Ese proceso duele, pero transforma. Ahora es alguien con más conciencia emocional, aunque todavía le cueste expresarla. Ha cambiado en que ya no se engaña tan fácil con excusas.
Sabe que huir no soluciona. Quizás sea más paciente consigo mismo, o más duro, dependiendo del día. Ha cambiado porque el dolor lo maduró a la fuerza. Aprendió que los sentimientos no se apagan por decreto, que el silencio pesa más que las palabras dichas. No es una persona nueva, pero sí una versión que ha pasado por fuego y salió con cicatrices que le enseñaron algo. ¿Imaginas que esa fuerte resolución es el comienzo de un nuevo capítulo? Totalmente. Es el comienzo de un nuevo capítulo. No solo para él, sino para la historia entre ustedes, sea cual sea el rumbo. Cerrar el capítulo del limbo, del silencio, de la distancia sin explicación, y abrir uno donde hay decisión, intención, movimiento. Si es reconexión, el nuevo capítulo será más maduro, con lecciones aprendidas, con menos juegos y más honestidad. Si es cierre, será el capítulo de la liberación mutua, de soltar con respeto y seguir cada uno por su camino. En cualquier caso, ya no es la misma historia estancada. Es una con principio, nudo y desenlace en proceso. Esta resolución marca un antes y un después. El final de la espera pasiva y el inicio de algo activo, sea juntos o por separado. Y los nuevos capítulos, cuando nacen de decisiones fuertes, suelen tener más profundidad, más verdad, más vida.